Yo en la exposición pensaba hacer un homenaje a mi padre, porque mi padre cuando tenía 12 años, 13, cuando estaba en séptimo o octavo de GB, pues me llevó a una papelería en Sevilla en junio, que es Liñero, que los más mayores conocen, que estaba en El Salvador, en un callejoncito, y me compró mi primera cajita de pintura, pequeña, de la marca Españoleto, creo, y ahí empecé a hacer mis cuadritos cuando tenía 12 años, siempre estaba dibujando desde que tenía 8 o 10 años. De hecho, una especie de guardería, también una vez me dijo alguien, la maestra, mi madre, no sé cuánto, que yo dibujé un camello en la pizarra, y entonces pues tengo esos recuerdos. Entonces pues es muy típico de cualquier artista haber empezado desde chico ya a garabatear, a dibujar, y también la timidez de la persona pues se expresa mejor, a lo mejor con dibujo, mejor que con palabras, aunque con palabras tampoco me defiendo mal, sobre todo por escrito, me gusta mucho escribir cosas, ¿no? Y bueno, luego en el instituto también iba bien, y antes de hacer Bellas Artes, pues por las cuestiones prácticas decidí hacer un curso de un año, me entré en peritos, que yo quería ser arquitecto, pero las matemáticas no es lo mío. Entonces fracasé, como me dijo el profe de COU, me puso un 5, me dice, y me estrellé por supuesto, y luego la mili, luego hice delineación aquí en Alcalá. Ahí conocí al profesor José Luis Pérez Moreno, con el que hice los dibujos para el libro de Pérez Moreno sobre la molinería de Alcalá. Conocí también a mi mujer y ya me metí en Bellas Artes tal como terminé. Y nada, o sea, me metí un poco mayorcito, digamos, con 23 años. Y al salir, digamos, esos 15 minutos de gloria que decía Andy Warhol, fueron ese premio que me dieron en la Bienal de Jóvenes Creadores del Mediterráneo, que fue en Marsella aquel año. Cada año es en un sitio, cada 2 años, del arco mediterráneo, incluso África y Turquía incluso. Y estuvo muy bien, 10 días que estuvimos allí en Marsella con 4 cuadros, y con esos 4 cuadros he empezado la exposición, que son de temática industrial. Y la temática industrial yo la he estado trabajando porque mi padre, que era herrero, mi familia es de Estepa, aunque yo nací en Sevilla por circunstancia, pero mi familia es de Estepa, y mi padre era herrero desde que tenía 16 años, pues siempre he trabajado en el mundo de la industria y he trabajado en el desarrollismo, digamos, cuando yo nací. Tuvo que salir del pueblo por buscarse otras oportunidades y mejor vida, ¿no? Y con las empresas de aquella época, que Tamoy y esas empresas que montaban fábricas, pues se salió del pueblo, del taller, y empezó a montar fábricas por ahí. Recaló en Morón, montó la de cemento de Morón, luego la de Alcalá, y ahí ya lo dejaron fijo en plantilla. Yo trabajé en esa fábrica 1 mes y medio antes de entrar en Bellas Artes. Estaba en el turno de noche, por eso los paisajes, esos primeros son con ese aspecto polvoriento y como oscuro, nocturno. Yo tenía en aquella época como esa idea que teníamos de la contaminación, el polvo, y mi padre me decía, tú estudia lo que quieras, pero aquí siempre tienes un puesto, yo te lo busco de mecánico, pero aquí hay mucho polvo, mucha suciedad. Y esa idea siempre la tengo en la cabeza. Y digamos que mi paisaje industrial termina en la exposición con 2 o 3 paisajitos, bueno, tenía 3 pero he dejado más que 2, con un cielo, metafóricamente le he puesto un cielo limpio, azul celeste, hablando de una industria del siglo XXI, digamos, limpia, más eco, más cómo se lleva ahora las cosas, ¿no? Más hablando de cuidar la salud de las personas y el entorno. Y es que Alcalá es un pueblo industrial, es un pueblo muy industrial, lo fue desde siempre, ¿no? Alcalá, de la área metropolitana de Sevilla, es el pueblo más interesante en ese aspecto. Y un tema importante que yo lo cuento en mi exposición, y una asignatura que creo yo que es muy importante desde niño, se habla de la filosofía, ¿no?, que se está aprendiendo en el instituto, pero también la antropología. Yo creo que el problema social mundial que hay ahora mismo con las religiones, que la utilizan los países para la lucha económica, no voy a nombrar ningún tipo de religión para no crear polémica, yo creo que la antropología es la clave. Entonces, uno de los libros de referencia de mi exposición es un libro de antropología de Gisela Bon, que ya murió, del año 68, que se llama África abandona la selva. Y ahí cuenta con mucho cariño, trabajó en África, la conocía perfectamente, con diplomáticos, etcétera, en la transformación de África del año 60, 68. Y el problema del africano, que ella cuenta, es que lo que nosotros los occidentales hemos tardado unos 2 o 3 mil años en crear, que es nuestra cultura grecorromana, ¿no?, así con la filosofía, etcétera, ellos salen de la selva. Bueno, está la colonización del siglo XIX,
pero en 2 o 3 generaciones de pronto se tienen que encontrar ya metido entre rascacielos, con un traje de Armani, por ejemplo, ¿no? Porque sea diplomático. Y estudian en Francia, entonces, a lo menos su abuelo todavía está haciendo rituales chamánicos. Y él ya está integrado, y él ya lleva coche, y ya vive en un apartamento, ya es un choque fuerte, ya no es así. Por eso yo en mi Zodia he puesto 3 chavales que van con un móvil. Porque si yo salgo de mi aldea o de mi ciudad en África y toda mi tribu, mi clan, me paga los 2.000 o 3.000 euros para la mafia, o lo que vamos a llamarle mafia, que el servicio de transporte, vamos a decirlo así, pues yo tengo que llevar mi equipación, que la básica ellos saben que es tu ropita de chándal, tu gorro de lana y un móvil que vas a llevar, y algo de dinero, que luego te roban. El otro día estuve viendo la película Mediterránea, que ahora no recuerdo el autor, creo que era italiano, y el comienzo, el opening ese más o menos, el comienzo más o menos de la película es como, me he dado cuenta que era como lo que yo he puesto ahí, porque cuando van en esa Zodia pequeñita, esa motora para llegar al barco, no sé cuánto, y luego uno se cae, se ahoga porque el mar se embravece un poco, pues esos azules, esa persona que está ahí que no sabe nadar, no sé cuánto, ese que se está ahogando, que algunos caen, es ese panel grande tipo retablo laico, digamos, que yo he puesto en mi exposición, que yo quería hablar de esas personas que no llegan, los que no llegan. Bueno, lo que está ocurriendo todavía con el racismo, con las personas de un color distinto al blanco, ya sea negro, sea hispano, no sé cuánto, sobre todo los negros, en los temas deportivos, y esto es una cosa que todavía no se entiende. Es que no se entiende después de tanta formación que tiene el ser humano hoy día en el mundo occidental, todavía ocurren estas cosas, y ese scratch que le hicieron, esa cosa que hicieron cuando llegó el autobús, no sé cuánto, es inconcebible. Lo que pasa es que eso está apagado. Eso eran unos grupos políticos que iban, esa ultraderecha que tenemos en Europa, que está ahora mismo ahí, que hay que combatir de alguna manera, desde la dialéctica y desde la paz, por supuesto, no hay que atacarle con violencia, pero hay que combatirlo, y eso es muy, no es muy complicado, con paciencia y una caña. Para mí mi gran trabajo de planimetría es el libro de José Luis Pérez Moreno, que ahí he hecho unos dibujos que son a escala, están bien hechos. Todas las mediciones las hicimos con cinta métrica, con caña, calculando sombras, un montón de cosas. Fue un par de veranos que lo pasamos muy bien. Yo hice unos planos, pero con un carácter divulgativo, o sea que le puse mis arbolitos, mis cositas así, le puse a escala y le hice unas cuantas sesiones para que tuviera una cosa así ilustrativa de cómo es el molino y atractiva para que quiera ir a visitarlo. Y entonces las sesiones que yo hago en mi dibujo para el libro este, que no eran para el libro, en realidad eran para el primer concurso de monografía sobre el tema arcalareño que se hizo, que lo presentó José Luis, y terminamos de montar, escrito a máquina de escribir, como antiguamente, y lo terminamos de montar a las 6 de la mañana. Vino el cartero, se llevó el descuento y le dieron el premio. Y luego la Diputación se lo iba a publicar, nadie se lo publicaba, luego lo amplió, lo convirtió en tesis, y ya además esa, que muy bien cogido, pues ha publicado el libro y ha quedado un libro que es una especie como de la Biblia de los molinos de Alcalá, ¿no? Y yo creo que en Alcalá hay que poner en funcionamiento un molino. Lo que se ha hecho en la calle La Mina está muy bien, a mí me convence, la maqueta no, esa maqueta de resina no me convence por la escala y las proporciones, pero yo creo que Cajul sería un molino a recuperar en funcionamiento, porque todavía del manantial viene agua con fuerza, y si no se le empuja con un motorcito, pero ahí hay que hacer algo. Y sería el gran atractivo de Alcalá, porque cuando vas por Asturias, vas por Portugal, incluso te vas a Marruecos y ves algunos molinos que funcionan, aunque haya que pagarle al molinero para hacer la foto, como me pasó en Marruecos, hay que hacerlo. Hay una parte etnográfica en Alcalá que todavía falta, una especie de museo etnográfico. Hay que recuperar Rodezno, Saetillo, cabria. Yo me encontré una cabria por la Alcarria, hablé con el chatarrero, me dijo el precio, y digo, cuando me diga Paco Mantecón, venimos por ella. Había una cabria completa de molino. Y esas cosas importantes. Entonces son cosas importantes para que... Este pueblo tiene muchas cositas de muchos temas. La fuente ninfaria de Candú. Es que hay muchos detallitos para un tipo de persona curiosa. Porque aquí puede haber muchos tipos de turismo, pero hay uno que es el turista intelectual, el curioso intelectual, que esos pequeños detalles son los que a mí me hacen cuando viajo por España o cualquier parte, cualquier país, pegar un volantazo y desviarme. Entonces esas son las cosas que le falta, porque este pueblo, tú cuando haces Alcalá, Málaga, o sea, viajas a Sevilla, Málaga, y sabes que a la derecha hay un pueblo que se llama Alcalá, y tú sabes que en la cota cero, cuando bajas, te encuentras la vía y luego te encuentras el río, eso no lo sabe la gente.
y ese casero con un cartel grande. Que como salga de Sevilla o vengas de Málaga, tú hagas así, pega un frenazo y dices, oye, aquí hay algo. Una persona de Alcalá me dijo que Alcalá todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Yo creo que esa es la clave de Alcalá. Alcalá todavía no sabe qué quiere ser mayor. Yo fui consejero de patrimonio hace 2 años, porque me lo dijo un concejal, Pablo Chain, que es amigo mío, y me metí, estuve ahí 1 año, y después de 3 reuniones me di cuenta de que no habían hecho una memoria, no nos enviaron una memoria de las 3 reuniones, y porque tocamos el plan Almena 1, Almena 2 del Castillo, ¿no? Y esos planes son lentos, yo los veo excesivamente lentos, hay que hacer las cosas con más agilidad. Y un tema bueno, la propuesta que yo hice, que le gustó cuando los mandé por email y le gustó lo que yo conté, no porque fuera yo, pero se me ocurrió, era que la torre del homenaje ya hay que visitarla a diario como si fuera un elemento más del... No puede estar ahí aislada porque hay mucho tipo de turismo, pero hay personas que van, imagínate, van al castillo de Almodóvar del Río, van a esto, van a Estepa, no sé cuánto, y suben, y entran en la torre, se hacen un selfie, se hacen una foto, y sueñan con el pasado, con la Edad Media, o lo que sea, pero ya han entrado en el sitio. Pero verlo siempre desde fuera no te motiva tanto como... Entonces en Córdoba hay una serie de torres, alrededor de Puente San Rafael, que han hecho un museo dentro, pueden hacer una biblioteca, pueden poner una maqueta, pueden poner cosas, algo sonoro. Hace falta la persona. Entonces hace falta 2 cosas, voluntad y las personas adecuadas. Y, hombre, Christopher es una persona que está ahí, y yo quiero hablar mucho con él, pero tengo muchos temas con él, pero no lo puedo agobiar. Pero hay que sacar temas. Entonces, como ahora mismo me dicen algunos concejales, dicen, mira, Europa tiene el dinero, lo que hace falta es el proyecto. Si el proyecto está en la línea de lo que Europa promociona, por ejemplo, los sellos de panadería, que yo quiero hacer sellos de panadería, le di una maqueta a Christopher de un sello de panadería, pues, que eran tan importantes antes, ¿no? Cuando había taonas o taonas, ¿no? Un tema... Son los pequeños detalles que hacen una ciudad curiosa. Mértola, por ejemplo, es un pueblo que no tiene un museo grande, no sé si conoces Mértola, pero Mértola tiene un plano en el que tú vas a 10 espacios recorriendo el pueblo, y Mértola está en Portugal, es el último pueblo navegable del Guadiana, y dentro de Portugal, y tú vas el 1 es el herrero, el segundo era un telar que había, el tercero, no sé cuánto, y te están esperando una persona, más o menos, en sus horarios. Y aunque aquí en Alcalá me dijeron, es que ahí las cosas se perdieron porque Alcalá es muy dinámica. Bueno, muy dinámica y la especulación y esto y lo otro. Entonces, pues, bueno, pues esa dinámica vamos a reconvertirla, vamos a pensarla un poquito y a ver si podemos hacer... A mí la pieza que más me gusta de un molino es un roderno. Es que yo creo que hay que hacer cosas. ¿Y Santiago? Hace falta contar con esas ideas, no es que yo sea la persona, pero yo puedo iniciar un camino de que alguien, la gente más joven, que puedan hacer cosas y talleres, que se puedan hacer muchas cosas. La educación es básica, o sea, la educación básica. Entonces, desde el colegio hay que hablarle a los niños y las niñas de cosas del pueblo, porque es verdad que hay que conocer el mundo, ¿no? Pero luego tú sabes que en el colegio te hablan, dicen, tu colegio, tu barrio, tu región. Bueno, también está, hay que conocer también Australia, hay que conocer también Siria, pero dentro de tu pueblo, dentro del pueblo está, porque se puede ir de lo particular a lo universal o de lo universal a lo particular, y en esa ida y vuelta tú estás hablando con los niños, igual se les enseña a lavarse las manos y a lavarse los dientes, pues también se les dice que no se tiren papeles y que no se haga una pintada en un molino, que eso es patrimonio ya, aunque sea una especie de ruina, que no hay que llevarse las rejas, que no hay que taladrar el techo, que no hay que robar. A veces vamos a tener que hacer los molinos de hormigón para que no se los lleven, porque el hormigón no se vende. Entonces hay que desde pequeño cuidar ese tema, ¿no? Y entonces cuando hace una ciudad rica en el sentido europeo, siempre estamos con Finlandia. Nos ponían el proyecto de Finlandia de que los niños van con las raquetas por la nieve solo al colegio andando, y aquí vemos en los colegios todos los días a las 9 y a las 2 los padres con el coche y el niño va a tres calles. El niño tiene que ir andando. Además el niño, como le pasaba a mi hijo cuando era pequeño, papá, te llevo y dice, papá, a mí me gusta el camino porque yo voy en mis pensamientos. Es que el niño tiene que moverse andando y lo tenemos demasiado hiper protegido, ¿no? Padre helicóptero, abuelo helicóptero. Cuando se vean más niños solo por las calles, a lo mejor el coche ya va más despacio, a lo mejor ya cambia la mentalidad en general de todo. Entonces esa educación en general, esa educación tribal, hay que hacerla.